Buenas tardes, retomamos nuestro curso de Cálculo Integral y Series. Hoy vamos a hacer nuestra primera clase del capítulo 2, que es Integral de Riemann. Y es uno de los objetos re interesantes del cálculo y que a los estudiantes les encanta, por supuesto. Entonces, lo primero, ¿qué es la integral de Riemann? Bueno, la integral de Riemann es un objeto que viene a formalizar la idea y el concepto de área, ¿sí? El concepto de área que ustedes tienen. En particular, queremos formalizar la idea de área bajo una función, bajo una curva. Entonces tenemos toda esta curva y queremos decir, bueno, ¿qué es lo que está contenido ahí? ¿Qué es el área? Y cuando uno piensa en área de un conjunto, uno dice, bueno, hay tres cosas intuitivas del área que toda formalización que hagamos tiene que cumplir. Entonces, si yo tomo de un conjunto plano R y anotamos su área como ADR, debería pasar las siguientes cosas. Primero, que el área tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, el área no es un número negativo. Segundo, y esto viene desde la geometría más elemental o desde nuestras intuiciones más simples, que si yo tomo dos pedacitos que son disjuntos, el área de su unión debiera ser la suma de las áreas. Y tercero, que si esta figura R es un rectángulo que tiene largos A y B, entonces el área es A por B. Y es interesante porque de estas dos primeras se deduce una tercera que es súper natural, y es que si yo tengo una región contenida en otra, el área de esa región es más chica que el área de la que la contiene. ¿Sí? ¿Por qué de estas dos cosas se deduce esta? Bueno, porque yo podría pensar que eso es R2, eso es R1, entonces el área de R2 es la área de R1 más este anillo, de acuerdo a la primera propiedad. El anillo y R1 no se intersectan, así que el área de R2 se escribe como la suma de esas dos áreas. Y si tengo que el área de R2 es igual al área de R1 más el área de lo achurado, como área de lo achurado es estrictamente, no estrictamente, perdón, es mayor o igual que cero, necesariamente este que está acá tiene que ser más grande que este que está acá. Así que una consecuencia directa de lo que uno esperaría de una noción de área es que se satisfaciera esto, ¿cierto?, de que conjuntos más grandes tienen más área, esencialmente eso. Entonces, con esta idea en mente de que cualquier noción de área que queramos formalizar tiene que satisfacer estas tres cosas, volvamos a nuestro monito, ¿cierto?, de esta figura, de esta función, y digamos, bueno, quiero encontrar el área bajo F entre A y B, entonces solo voy a anotar como el área entre A y B asociado a F. Y uno se da cuenta de lo siguiente, que uno podría decir, mira, esto es A, esto es B, pero yo podría tomar ciertos puntitos y dividir mi intervalo AB en 1, 2, 3, 4 pedacitos y subir un rectángulo hasta antes que tope, hasta donde tope, pero sin pasarme. Entonces se fijan, por ejemplo, en esta parte, topo ahí, entonces todo eso no queda cubierto por el rectángulo. Acá la función es bastante plana, así que se porta súper bien. Acá también es bastante plana, pero igual me queda un cachito que no está. Y bueno, y acá la función se pega a una subida rápida y ya no está cubierto por el rectángulo. Pero uno dice, mira, el área que ocupan estos rectángulos yo la sé calcular. Yo puedo decir, mira, voy a definir que esa área es base por altura y tengo una aproximación para el área bajo mi curva F. Entonces alguien diría, pero es que se equivocaron, mejor calculemos usando rectangulitos que se pasen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasaría si en vez de tomar rectangulitos por abajo, tomo rectangulitos por arriba, como los que tengo acá? Ahora, a diferencia de antes, genero una región que contiene aquella a la cual yo le quiero calcular área, que es esta que está acá abajito de F, y que, bueno, acá se pasa por bastante, acá se pasa por muy poquito, aquí en la práctica no se pasa, y acá se pasa por poquito. Entonces, la idea base de la integral de Riemann es decir, mira, lo que yo voy a llamar área de F entre A y B es un número que está entre, que es más grande que el número que me da calcular el área de estos cuatro elementos, y es más chica que el área que me da calcular estos cuatro elementos. ¿Sí?
O sea, si yo le llamo S chica a la suma de las áreas de los rectángulos que están por abajo de la función, y S grande a la suma de las áreas de los rectángulos que están por encima de la función, siempre me va a pasar esto que está acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando uno mira este monito, uno dice, mira, pero acá yo dividí en 4. ¿Qué pasa si yo divido en 8? Si yo divido en 8, si parto este por la mitad, resulta que ahora, en el siguiente paso, el cachito que me va a sobrar va a ser solo ese. Y solo ese, que es menos que lo que me está sobrando en este paso. En este momento, o sea, si yo lo pienso como un algoritmo, en este momento del algoritmo, en esta iteración, eh, lo que estoy haciendo es equivocarme por todo esto, pero tal vez si yo coloco un punto al medio me equivoco por menos. Y si coloco 2 puntos al medio me voy a equivocar todavía por menos. Ah, ya sé, pongamos muchísimos puntos entonces. Y si pongo muchísimos puntos, yo creo que estos dos números se van a empezar a aparecer. Tengo esa intuición en el corazón, digamos. Todavía no sé qué va a pasar, no sé que de hecho va a ser así, pero da esa intuición. Y básicamente vamos a decir dentro de poco que una función va a ser integrable, o sea que puedo encontrar el área bajo su curva, si justamente cuando yo tomo infinitos puntos, estos dos números se convierten en el mismo, ¿cierto? Convergen, hay una convergencia. Coinciden, esa es la palabra que quería decir. Bien. Ejemplito, ¿qué pasaría si nosotros tomamos la función x cuadrada? Una función amigable, en el sentido de que la podemos trabajar bien. Y dice, calculemos S y S para el intervalo 0,2, considerando n subintervalos. Chuta, ya, pues veamos. Entonces, bueno, acá hay 4 en el ejemplo, porque obviamente no voy a dibujar n, pero supongamos que fueran n. Lo importante es lo siguiente, que si yo tengo n intervalitos, significa que el tamaño de las bases va a ser 2 partido por n, ¿cierto? Entonces vamos a colocar la base de los rectángulos igual a 2 partido por n. Y ahora, el punto clave para nosotros con respecto a la función x cuadrado es que la función x cuadrado es creciente. Entonces, si yo quiero que mis rectángulos queden por debajo de la función, simplemente como altura tengo que tomar el valor a la izquierda. Entonces, por ejemplo, cuando quiero hacer este rectángulo, tomo ese valor. Cuando quiero hacer este rectángulo, tomo ese valor de altura. ¿Por qué? Porque la función es creciente, entonces el valor que toma aquí es más pequeño que el que va a tomar en todo el intervalito. Entonces ahora para las alturas, entonces S chica, nosotros vamos a hacer que es una suma, o sea, una sumatoria, desde I igual 0 hasta n menos 1. ¿Por qué lo estoy haciendo desde 0 hasta n menos 1? Fíjense bien. Porque justamente si voy a recorrer n espacios, por ejemplo, si acá voy a recorrer 4, me voy a parar en ese puntito, en este puntito, en este puntito y en este puntito. O sea, voy desde 0 hasta 4 menos 1. ¿Ok? Y voy a tomar como altura el valor de la función, que es xi al cuadrado, por la base que dijimos que era 2 partido por n. ¿Y cuánto vale xi? Bueno, xi, como estoy tomando en intervalitos, es esencialmente i dividido por n, ¿no? Fíjense bien, cuando i vale 0, estoy acá. Cuando i vale 1, estoy en 1 partido por n, estoy acá. 2, porque tengo que llegar hasta 2. Estoy entre 0 y 2, si se fijan bien. Entonces, dividí el intervalo 0, 2 en n pedacitos, así que cada pedacito tiene tamaño 2n. Entonces, si voy avanzando de un pasito, voy 2n, después 4n y así sucesivamente. Así que esto me dice que esta suma va a ser igual a la suma desde igual 0 hasta n menos 1 de 4 i cuadrado partido por n cuadrado y todo esto multiplicado por 2n. Bueno, eso es igual, saco todas las constantes, es 8 partido por n al cubo, la suma de i cuadrado
desde i igual 0. Bueno, si estoy sumando desde 0 es lo mismo que sumar desde 1, porque el primer término no me aporta nada, hasta n menos 1. ¿Alguien se sabe la suma de los cuadrados? Bien, entonces la suma de los cuadrados resulta ser ni más ni menos que un sexto. Entonces, fíjense que teníamos un 8, así que nos queda un 8 sextos por 1 partido por n al cubo, factor de n, que en este caso es n menos 1, por n por... No, voy a escribirlo en otra hoja, disculpen. Entonces, les decía, es S chica, entonces vale 8 sobre n cubo, la suma desde i igual 1 hasta n menos 1 de i cuadrado, y eso es lo mismo que decir 8 sobre n cubo de un sexto n menos 1 por n por 2n menos 1. ¿Ok? Y uno ve eso que está ahí, y es una linda sucesión, que ustedes ya son expertos. Fíjense bien, nos queda 8 sobre 6 es lo mismo que 4 tercios. Puedo despachármese con ese, y nos queda simplemente n menos 1 por 2n menos 1 partido por n cuadrado. Así que ese es el valor de S minúscula. ¿Qué pasa con S mayúscula? Bueno, S mayúscula va a pasar algo bien parecido. La única diferencia es que ahora, como altura del rectángulo, no voy a tomar el valor a la izquierda, sino a la derecha. Entonces esto sí me queda la suma desde i igual 1 hasta n de xi al cuadrado por la altura que dijimos que era 2 partido por n, y eso es lo mismo que la suma desde i igual 1 hasta n de 2i partido por n al cuadrado partido por 2n, y eso es lo mismo que 8 partido por n cubo, suma de los cuadrados ahora desde 1 hasta n, así que eso nos da 8 partido por n cubo por n más 1, 2n más 1, y todo esto dividido por 6, y eso nos da 4 tercios n más 1, 2n más 1 dividido por n cuadrado. Y aquí viene la magia. Resulta que, fíjense bien, bueno, primero, naturalmente, ese chica es menor o igual que ese grande, eso ya lo sabíamos, eso es parte del hecho de que estamos tomando rectángulos más grandes, así que naturalmente es más grande. Pero, ¿qué pasa cuando n se va a infinito? Entonces, bueno, calculamos primero ese minúscula y mayúscula, y notamos lo siguiente, que el límite cuando n se va a infinito de, voy a colocarle aquí Sn y Sn, de S minúscula n, eso va a ser igual a 4 tercios por el límite, fíjense bien, de n menos 1 partido por n, por el límite de 2n menos 1 partido por n. Estoy usando álgebra de límites. Y yo creo que ya todos sabemos que eso vale 1 y que este vale 2. Así que esto es 8 tercios. Y de la misma manera, asimismo, resulta que si yo calculo el límite cuando S mayúscula n, cuando n se va a infinito, eso me da el límite cuando n se va a infinito de 4 tercios por n más 1 por 2n más 1 dividido por n cuadrado, y eso no es otra cosa que 4 tercios el límite de n más 1 partido por n por el límite cuando n se va a infinito de 2n más 1 partido por n, y de nuevo esto es 1 y de nuevo eso es 2, o sea, eso es 8 tercios. O sea, justamente la función x cuadrado cumple
que si yo tomo cada vez más puntos, el área que yo puedo estimar por abajo coincide con el área que yo puedo estimar por arriba. Entonces uno le dan ganas de decir, entonces esos dos números coinciden, como esos dos números están encajonados. Nosotros sabemos lo siguiente, sabemos entonces que aquí sí podemos aplicar sándwich como S chica n, perdón, cambié la letra, S chica n es menor o igual que el área de x cuadrado entre 0 y 2, y eso es más grande que S grande n. Bueno, esto vale para todo n, vale para el límite, y resulta que eso implica entonces, como ambos límites son iguales por el teorema del sándwich, el área entre 0 y 2 de x cuadrado tiene que ser igual a 8 tercios. ¿Qué les parece? Bien, entonces si no hay dudas con el ejemplo, vamos ahora a comenzar con la teoría formal, y para ello vamos a introducir un concepto que es clave en lo que vamos a hacer, que es el concepto de partición. Entonces, vamos a tener dos reales, A y B, y dados esos dos reales, vamos a llamar una partición del intervalo AB, que las particiones las vamos a anotar como P, a cualquier subconjunto finito de puntos que estén contenidos entre A y B. Y además, en esa partición tienen que estar A y B. O sea, por ejemplo, si voy atrás a mi monito, mi partición es x0, x1, x2, x3 y x4, donde entiendo que x0 es 0 y que x4 es 2. Bien. Ahora, en otras palabras, bueno, en la definición formal, una partición es una colección de, digamos, n elementos, de n más 1 elementos, indexados por i, tales que x0 es a, xn es b, y además están ordenados. El xi es menor o igual que el xi más 1. Y el conjunto de todas las particiones, y fíjense en esto, que es un conjunto brutalmente grande, el conjunto de todas las particiones, porque significa que es el conjunto de todos los conjuntos finitos que hay entre A y B. ¿Sí? Un conjunto enorme. A ese conjunto le voy a llamar P caligráfica de AB, y cuando yo tomo una partición cualquiera, un elemento cualquiera que tiene un conjunto, esto es importante. Este conjunto es enormemente grande, pero cualquier elemento de ese conjunto tiene una cantidad finita de puntos. ¿Sí? Y cuando yo tomo esa cantidad finita de puntos de una partición en particular y mido la distancia que hay entre dos de ellos, entre dos correlativos, al numerito más grande de todo eso es lo que le voy a llamar el paso de la partición. Por ejemplo, en este caso que está acá, el paso de la partición era justamente lo que yo llamé la base de los rectángulos, o sea, 2 partido por n, y era una partición regular, en el sentido que todos estaban equidistantes. Todos estaban a distancia de 2 partido por n, pero acá en PAB van a haber particiones que van a haber dos así, y el siguiente va a estar por allá, no importa, ni un problema. Y el paso va a ser la distancia más grande entre dos miembros sucesivos. Ahora, si yo tengo dos particiones de AB, o sea, dos miembros de este conjunto, y una está incluida en la otra, lo que estoy diciendo, yo voy a decir que Q es un refinamiento de P. ¿En qué sentido un refinamiento? En el sentido de que yo tenía P y le agregué cositas. Le agregué otros puntos, entonces mi aproximación debiera ser mejor. Voy a retomar quizá el punto más importante de acá, que es el del paso a una partición. Entonces imagínense, hagamos un monito, esto es A y esto es B. Una partición es cualquier colección que yo haga acá, que incluya a A y a B, y colección finita. ¿Ya? Ahí tengo una partición, los puntitos en rojo. Si se fijan, acá tengo estos dos puntitos están a cierta distancia, que no tiene por qué ser la misma la distancia que están esos dos, ni la misma la que están esos dos, ni a la misma que están esos dos, ni a la que están esos dos, ni a la que están esos dos, ni a la que están esos dos. Mirando al ojo, estos son los que están más lejos. O sea, cuando yo pienso el valor más grande de la distancia entre dos elementos sucesivos, me va a dar exactamente este número. Y ese número es lo que yo voy a llamar el paso a partición. ¿Ok? Ya equipo. Entonces, Profe, bien. Y ahora vamos a definir en general lo que va a ser S chica y S grande, que es esencialmente la misma idea que hicimos en el caso de la función x cuadrado,
Pero ahora es un poquito más general. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una función cualquiera que esté definida y acotada en un conjunto, ¿sí? Y vamos a darnos una partición fija. Tomo P. Entonces, si se fijan, vamos a hacer un monito, yo creo que no va a ayudar. Vamos a tomarlo, vamos a hacer el monito acá. Voy a hacer mi función. Aquí va a estar A, acá va a estar B. Y mi partición va a ser muy simple. Este va a ser x0, este va a ser x1, x2 y x3. Entonces yo les decía que cuando quería tirar los cuadraditos, los rectángulos por abajo de x cuadrado, me apoyaba en la izquierda porque la función era creciente. Como yo no sé si f es creciente o no en general, lo que yo voy a decir es, mira, me voy a parar en cada intervalito, y eso es lo que estoy diciendo acá, miro en un intervalito, por ejemplo en este, y voy a buscar el valor más pequeño de la función en ese intervalito. Y ojo con esto, que ahí hice una mini trampa, porque en realidad voy a buscar el ínfimo. Voy a calcular el ínfimo porque no tendría por qué haber un valor más pequeño, ¿sí? Porque eso significaría que hubiera un mínimo, y no siempre hay mínimo de una función en un intervalo. Vimos en clases anteriores que si la función es continua, sí, y es por eso que cuando uno hace el monito, que justamente con una función continua, uno se engaña un poco. Pero si queremos fijar ideas, entendiendo que estamos haciendo un abuso de notación y de lenguaje, podríamos pensar que estoy buscando el valor más pequeño de la función acá, pero en realidad lo que estoy haciendo es mirar el conjunto de las imágenes y calcular su ínfimo, ¿sí? Y ese valor le voy a llamar m pequeña. Y al mismo tiempo voy a calcular el máximo. Y a ese valor le voy a llamar m grande. Entonces, ¿cuál es el punto? Y de nuevo, usar el lenguaje. Voy a calcular el supremo, voy a buscar el valor, el supremo de las imágenes, digamos, pero si entendemos que estamos abusando un poquito del lenguaje, el valor más grande que alcanza f, para fijar ideas. Y básicamente los rectángulos por abajo los voy a hacer de altura m chica y los rectángulos por arriba los hago de altura m grande. Entonces, la suma chica, la suma inferior, ¿cierto? La que estamos usando para poner por abajo, va a ser simplemente la suma sobre todos los intervalitos del ancho del intervalo por m pequeña en el intervalo. Fíjense que m pequeña en este intervalo es distinto a m pequeña en este intervalo. Lo mismo con m grande. Entonces esto es intervalo a intervalo. Y al mismo tiempo, la suma superior, o S grande, va a ser cuando tomo como base el ancho del intervalo, pero como altura el m grande, que era el supremo de las imágenes de ese intervalo. ¿Ok? Y eso es lo que, fíjense bien que una suma inferior, tanto la suma inferior como la suma superior, dependen de la función a la que se la estoy calculando, obvio, pero también dependen de la partición. Bien, primer lema. Si yo tengo una función definida y acotada en un conjunto y tomo cualquier partición, la suma inferior es más chica que la suma superior. Ya este es un lema muy sencillo. Realmente cae de cajón. La demostración es muy simple porque, bueno, ¿qué cosa es S de f, p? Bueno, es la suma desde igual 1 hasta n. Déjenme ver si los dije, sí, hasta n. Que uno puede sumar desde 0 hasta n menos 1, según cómo defina los índices, pero hasta n. Por definición de m chica del intervalo i, x y menos x y menos 1. ¿Ok? Me quedó rara esa ahí. La vamos a arreglar. Ahí sí. Ahora, eso, pero ¿qué cosa es m chica i? Bueno, eso es la suma desde igual 1 hasta n del ínfimo de f en x cuando x vive en xy menos 1, xy. Y eso por xy menos xy menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el ínfimo de una función en un conjunto es
la mayor de las cotas inferiores de los valores que toma la función en ese conjunto. O sea, en particular, f de x en cualquiera de estos puntos, evaluada en cualquier punto que pertenezca a este intervalo, es más grande que esta cantidad. Y naturalmente, entonces, el supremo de f de x es más grande que esta cantidad. ¿Sí? O sea, esto es solamente porque el supremo es una, digamos, una cota superior, el ínfimo una cota inferior, naturalmente están ordenadas. Esto tiene que ser más chico, es más chico que la suma de 1 a n de el supremo para x en xi menos 1 xi de f de x, multiplicado por lo mismo. Fíjense que es una cota muy directa, pero esto es justamente lo que llamábamos mi, o sea, esto es justamente lo que llamábamos S grande de f, así que la demostración de ese primer lema realmente es muy sencilla. Seguimos. Acá la cosa se empieza a poner más interesante. Porque ahora vamos a probar que si yo tengo una función definida y acotada en AB y tengo dos particiones, ahora ya no es una partición, sino que son dos particiones distintas, pero una es un refinamiento de la otra, Q es un refinamiento de P, lo que vamos a mostrar es que las sumas inferiores crecen cuando refino y que las sumas superiores se achican cuando refino. Y eso hace todo el sentido porque si volvemos por un minuto a nuestro ejemplo con la función x cuadrado, si yo agrego el punto medio acá, resulta que voy a tomar ese rectángulo hasta ahí, voy a estar cometiendo ese error, y me va a aparecer un rectángulo nuevo, voy a estar tomando ese error, pero fíjense que todo eso que está ahí ya no lo voy a estar poniendo de más. Entonces se me va a achicar. Es súper natural que si yo refino, la suma superior se achique, la suma inferior crezca. Entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora. Lo primero que hay que darse cuenta es lo siguiente. Si Q es un refinamiento de P, como ambos son finitos, significa que Q, por ejemplo, tiene 35 puntos y que P tiene 30. O sea, a P le faltan 5 puntos para hacer Q. En general me van a faltar K puntos para hacer Q, pero lo importante es que vamos a partir por el caso más sencillo. ¿Qué pasaría si Q es simplemente P, pero le agregué un punto? ¿Sí? Entonces, primero, supongamos que Q es simplemente P y le agregamos un punto que le vamos a llamar Z. ¿Sí? Le agregué un puntito. Más gráficamente lo que está pasando es algo así, miren. Ya. Pregunta, si ese punto se lo agrego en el primer cuadradito, perdón, en el primer intervalito, en el segundo o en cualquiera, ¿cambio algo? Yo creo que uno cacha que no, ¿eh? Entonces, si me permiten, voy a colocar sin perder de generalidad. Pasa lo siguiente, que Q, P va a ser x0, x1 hasta xn, ¿ya? Y Q va a ser x0, z, x1 hasta xn. Lo que estoy diciendo es que esencialmente si P tenía acá x0, acá x1, lo que estoy haciendo con Q es agregarle ahí entre medio el z. ¿Sí? Ahora, dicho eso, vamos a agregar al tiro una hojita mejor porque creo que si no, no va a caber. Bien, entonces la suma inferior de f para la partición Q la voy a escribir a mano. Voy a escribir, miren, esto es. Va a ser un m pequeña, ¿cierto? De hecho, lo voy a escribir explícitamente, va a ser el ínfimo para x entre x0 y z de f de x por z menos x0 más el ínfimo para x entre z y x1 f de x por
x1 menos z, más la suma desde i igual 2 hasta n de mi xi menos xi menos 1, ¿cierto? Con mi asociado a la partición P. ¿Están de acuerdo conmigo? En el fondo lo que estoy diciendo, miren, si yo agrego solo un punto en el primer intervalito, la suma inferior que voy a calcular a partir del segundo intervalo original, o sea, si miramos nuestro monito, la suma que voy a calcular de aquí para acá, después de x1, es exactamente lo que habría calculado con P. ¿Sí? Lo único que cambié es que ahora metí algo acá entre medio. Entonces, uno puede hacer una pequeña pillería y decir, bueno, entonces eso implica que la suma inferior de f con q, yo la puedo escribir como el ínfimo para x en x0 hasta z, f de x por z menos x0, vamos a dar cuenta que puedo hacer esto, más ese pedacito que está ahí, ¿cierto? Copiar, pegar, eso que está ahí, y esto que está acá es casi la suma con p, porque le falta un término. Entonces yo lo puedo agregar y restar, y esto es más la suma de f con p, pero le quito lo que le agregué, que era el ínfimo entre, para x entre x0 y x1 de f de x, por x1 menos x0. Y si se fijan, ahora tengo una ecuación que me relaciona la suma inferior para la partición Q con la suma inferior para la partición P. Y estos términos que están acá, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si yo puedo mostrar que este término que está aquí, más ese término que está acá, menos este término que está acá, eso forma una cantidad negativa? Si esto es negativo, fíjense bien, significa que SQ es igual a, perdón, al revés, si es positivo, me significaría que SQ, SDF, la suma inferior con Q, es igual a la suma inferior con P más algo. Entonces, es más grande. ¿Sí? Entonces, todo lo que ahora yo necesito probar es que estas tres cosas restadas es positivo. Si yo pruebo eso, entonces tengo que este de acá es más grande que este porque es igual a ese más algo positivo. ¿Sí? Súper, súper transparente. Dicho eso, vamos a estudiar este muchachito que está acá. ¿Cierto? Entonces, entonces, estudiemos esta cantidad y teniendo en mente que queremos mostrar que es positivo. Y el truco es el siguiente, ¿eh? El truco es el siguiente, miren, vamos a decir, entonces esto es por demostrar que esta cantidad queremos probar que es positiva. Entonces vamos a decir, mira, a este que está aquí, bueno, este que está acá era M1, a este que está aquí le voy a llamar M tilde y a este que está aquí le voy a llamar M gorro. ¿Ok? Y ahora noten algo. Notemos que lo que queremos calcular es esto, es M tilde por Z menos X0 más M gorro por X1 menos Z menos M1 por X1 menos X0, pero eso es lo mismo que, fíjense bien que acá en este último término, yo puedo restar Z y sumar Z.
¿Para qué? Para que me aparezca x1 menos z y me aparezca z menos x0. Porque de esa manera eso lo puedo escribir como m tilde menos m1 por z menos x0 más m gorro menos m1 por x1 menos z. Y fíjense que esto que está aquí es mayor o igual que 0, esto que está aquí es mayor o igual que 0. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿será este elemento y este elemento positivos? Porque si este tipo es positivo y este tipo es positivo, bueno, estoy sumando y multiplicando números positivos, eso es mayor o igual que 0 y tendríamos probada la proposición. ¿Cierto? Esto que está acá. Bueno, resulta que fíjense bien, pues, ¿quién es m tilde? M tilde es igual al ínfimo para x entre x0 y z de f de x. Mientras que m1 es igual al ínfimo para x entre x0 y x1 de f de x. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense bien. Este pedacito está incluido en este pedacito. Entonces, si yo estuviera hablando de mínimos, para que fijemos la idea, para que fijemos la intuición, si yo estuviera hablando de mínimos, cuando yo tomo el mínimo sobre todo este pedazo, bueno, ya lo tomé sobre este pedacito más chico. Entonces, este mínimo, entre comillas, es más chico que este mínimo. Lo digo de otra manera. Cuando pienso entre ustedes y digo quiero encontrar al más joven, o sea, al que tiene menos edad, el que tiene menos edad entre todos, su edad es menor o igual que el que tiene menos edad solo entre las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando busqué el que tenía menos edad entre todos, el más joven entre todos, también le pregunté a las mujeres. Entonces, si después miro solo entre las mujeres, puede ser que tengan la misma edad porque sean el mismo, pero al menos está esta desigualdad. ¿Sí? De que en el fondo, como acá estoy preguntándole a más gente, esto alcanza un valor menor o igual que lo que estoy acá. Ahora, esa intuición que uno tiene para los mínimos es re fácil llevarla para ínfimos. De hecho, en realidad lo que uno quiere probar es lo siguiente, o lo que está implícito acá es la siguiente propiedad que se las dejo como un pequeño ejercicio. Si A está incluido en B, el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. Para los supremos pasa al revés. Si A está incluido en B, el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. ¿Ok? Ya, entonces con eso habríamos probado entonces que estos términos, que la suma de estos tres términos es positiva y por lo tanto, S chica, la suma inferior asociada a Q, es más grande que la suma inferior asociada a P. ¿Sí? Entonces, así, por lo tanto, S de F, P es menor o igual que S de F, Q. Ahora ustedes con justicia se pueden preguntar, ya, pero ¿qué pasa si no tiene solo un punto más? Bueno, primero, ¿qué pasa si el punto no hubiera estado en el primer intervalito? Habría sido lo mismo, nomás que habríamos dicho, bueno, encontramos el intervalito, el resto de la suma es lo mismo que la de P, y en ese pedacito se produce exactamente la misma situación que acá. ¿Ok? No hay ninguna diferencia, no se pierde nada de generalidad al decir, ah, P tenía un elemento más en el primer intervalo. Solo ayuda a no tener que confundirse más encima con más notación. Ahora, ¿qué pasaría si Q tiene K puntos más que P? Bueno, yo puedo hacerme un caminito, po. Puedo tomar un Q sub 1 hasta un Q sub K, tal que cada vez le voy agregando un punto a P. ¿Sí? Es como que yo agarro el conjunto de puntos que tiene Q, que no tiene P, y le agrego 1 a P. Entonces, eso me va a decir, bueno, lo voy a escribir mejor. ¿Eh? Si, digamos, el cardinal de Q menos P es igual a K, no a 1 como en este caso, consideramos, eh, supongamos que Q menos P va a ser igual entonces a un Z1 hasta un Z sub K.
Y consideramos, ahora sí, Q1 igual P unión Z1 y Q, digamos, 2 igual Q1 unión Z2, hasta que llegamos a Q, que es igual a QK menos 1 unión ZK. O sea, si se fijan, me hago una sucesión de particiones que tienen cada vez un punto más. Y por lo que acabo de probar, voy a tener que S de F, P va a ser más chico que S de F en Q1, eso va a ser más chico que S de F en Q2, hasta que llego a que eso es más chico que S de F en Q. Así que efectivamente, si yo tengo un refinamiento, necesariamente la suma inferior del refinamiento es más grande que la suma inferior de la no refinada. ¿Ya? La demostración para las sumas superiores se las dejo como ejercicio, es un lindo ejercicio para ver que uno entendió esta demostración. Realmente se trata casi de ir haciendo lo mismo, pero para el otro lado, por así decirlo. Entonces, eh, se los dejo a ustedes como tarea. Con el resultado anterior, ahora podemos probar el siguiente teorema, que es re interesante porque ahora tenemos nuestra función igual que antes, con la misma hipótesis, pero ahora tengo dos particiones cualquiera. Y lo que vamos a probar es que la suma inferior de una partición cualquiera es siempre más chica que la suma superior de otra partición. ¿Sí? O sea, porque antes teníamos algo para refinamiento, acá no, tenemos una desigualdad que vale siempre. ¿Ok? Y la demostración de este teorema es extremadamente sencilla. ¿Por qué? Porque podemos llamar R a la partición que se forma al unir P y Q. La unión siempre contiene a sus unidos, por lo tanto, R es un refinamiento de P y de Q. Y eso implica que la suma inferior de P, perdón, de F en la partición P es más chica que la suma inferior de F en la partición R, porque es un refinamiento, es lo que acabamos de probar. Pero eso nosotros sabemos que es más chica que la suma superior de F en R. Y en la parte anterior decía que cuando yo refinaba, la suma superior se me achicaba, así que esto es más chica que la suma superior de F en Q. Y con eso hemos probado que efectivamente, si yo tomo dos particiones cualquiera, la suma superior de una es siempre más grande que la suma inferior de la otra. Con todo lo que hemos hecho hoy, podemos por fin definir qué va a ser una función integrable. Y para poder hacerlo, primero vamos a tener que definir dos cosas, algo que se llama la integral inferior y la integral superior. Entonces, si tenemos una función que está definida y acotada en un intervalito, AB, vamos a decir que la integral inferior de f en AB es el supremo de todas sus sumas inferiores. Y ese supremo se toma sobre todas las particiones que tiene AB. Y eso lo vamos a notar como esta S alargada de suma. Uno tiende a pensar que esto es como una I, y no, no es una I, es una S alargada de suma, y una barrita abajo. Y esa barrita abajo va a ser el indicativo de que es una suma inferior. Entonces, ¿por qué esto va a estar bien definido? Bueno, acabamos de ver de que las sumas inferiores están siempre acotadas por cualquier suma superior. Así que es un conjunto acotado. Sabemos que es un conjunto no vacío el de las particiones, así que esto va a ser un conjunto no vacío, y todo conjunto no acotado, perdón, todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene un supremo, así que esto está bien definido. Y aquí vemos otro objeto que se puede definir gracias al supremo. Y de la misma manera, vamos a introducir la integral superior de f, que va a ser el ínfimo de todas las sumas superiores. ¿Por qué? Porque yo sé que las sumas superiores están todas acotadas inferiormente, así que un conjunto acotado inferiormente es no vacío porque el conjunto de las particiones es no vacío, así que este ínfimo existe, por axioma del ínfimo. Y
Dicho eso, notemos que para que este elemento y este elemento existan, lo único que necesito de f es que sea acotada y definida en A, B. ¿Sí? Estas dos cosas siempre van a existir. ¿Y qué le vamos a llamar entonces a una función integrable? ¿Qué va a ser? Bueno, una función va a ser integrable cuando su integral inferior y superior coincidan. Si estos dos numeritos coinciden, si este ínfimo y este supremo coinciden, vamos a decir que f es integrable y a la integral definida entre a y b la vamos a anotar de esta manera. Simplemente como la s, la suma desde a hasta b de f, y que no siempre va a existir porque no siempre podemos garantizar que esto pase, pero cuando esto pase, sí lo va a hacer, y a las funciones para las que esto pase, es lo que vamos a llamar las funciones integrables. Ustedes ya conocen hartas familias de funciones, conocen las familias diferenciables, las funciones diferenciables dos veces, y conocen las funciones continuas. Bueno, acabamos de agregar una familia nueva que es las funciones integrables. Ahora vamos a ver un par de ejemplos y la próxima semana lo que vamos a hacer es conocer un poco esta familia y en particular vamos a ver que es una familia que contiene las funciones continuas. Dicho de otra forma, toda función continua va a ser integrable. Dado que esta es la integral de Riemann, hay gente que llama de funciones Riemann integrables para enfatizar que es, porque hay varias integrales, ¿eh? Después cuando crezcan van a conocer otras más. Entonces, pero a este nivel creo que no hace falta ser redundante. Entonces hagamos un par de ejemplos. El primero, veamos que la clase de funciones integrables no es vacía. Entonces vamos a mostrar que la función constante es integrable y que su integral es simplemente la constante multiplicada por el largo del intervalo. Esto uno lo mira y uno dice, oye, pero eso tiene que ser, pues si es como mirar el tema de la suma de una constante, pues justamente la constante por la cantidad de veces que sume. Entonces la solución de esto, demostrar que este efectivamente es integrable, pasa por demostrar, ¿cierto?, una igualdad de un ínfimo y un supremo. Entonces partamos por calcular sumas inferiores y sumas superiores. Entonces para ello, notemos lo siguiente, que acá la clave está en este monito. En realidad quería borrar eso. Supongamos que acá está B, esa es mi constante C. Y lo importante es notar que para cualquier partición, la partición que sea, cuando yo me pare en un intervalo, si yo les pregunto, llamémosle esto x y menos 1, x y menos 1 y esto xy. Si yo les pregunto cuánto vale el ínfimo de los valores que toma x cuando x se mueve entre xy menos 1 y xy. ¿Cuál es la mayor de las cotas inferiores, ¿cierto?, que toma esto que está acá? Entonces ahí uno se dice, bueno, nuestra función f es constante, así que en realidad lo que estoy preguntando yo es el ínfimo de una constante, cuando x está en el intervalito que tiene que estar, y no cuesta nada demostrar, se los dejo ejercicio si es que no se les hace obvio, de que el ínfimo de una constante es la constante. Y de hecho es un mínimo, se alcanza el mínimo. Y de la misma manera, o sea, esto es lo que llamábamos m pequeña, para cualquier partición, m grande de i también va a ser igual a c. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que las sumas inferiores de f en cualquier partición va a ser simplemente la suma de mi desde igual 1 hasta n, ¿cierto? De xy menos 1, pero mi vale siempre lo mismo que c, hasta n de xy menos 1, y eso es la sumatoria de una constante, o sea, hay una constante, la puedo sacar, y lo otro es una telescópica, así que esto es simplemente c por, cuando hago una telescópica, que es cuando tengo una suma menos justo la anterior, me sobrevive el último menos el primero, o sea, xn menos x0, pero para cualquier partición de AB, xn es b y x0 es a. Así que esto es c partido por b menos a. Así que fíjense, para cualquier partición, la suma inferior de f es c por b menos a. Así que eso implica, como me queda que para todas las particiones la suma inferior es una constante, eso implica que su supremo también lo va a ser, o sea, la integral inferior de f entre a y b va a ser igual a c por b menos a. Bueno, hacemos el mismo cálculo,
pero en vez de colocar aquí m chica, pongo m grande, eso me permite calcular las sumas superiores y me doy cuenta que para cualquier partición la suma superior vale esto mismo. Entonces es re fácil ver, o más bien lo voy a colocar asimismo, la integral superior entre a y b de f va a ser igual a c por b menos a. Y como la integral superior e inferior coinciden, concluimos que las constantes son integrables y que su integral da justamente la constante por b menos a. Y en particular esto nos dice que, ¿se acuerdan que partimos diciendo cualquier noción de área tiene que cumplir ciertas cosas? Y una de ellas era que el área de los rectángulos fuera base por altura. Bueno, y justamente lo que estoy diciendo es que el área bajo la constante, que es un rectángulo, es base por altura. ¿Ya? Así que redondita la teoría, es autoconsistente, digamos, es consistente consigo misma. Es muy cortito lo que les queda. Por último, solo para ilustrar que no cualquier función es integrable, vamos a considerar esta función que está acá. Esta función es acotada, está perfectamente definida entre 0 y 1. Simplemente vale 1 cuando estoy en los racionales y 0 si no. Bueno, esta función no va a ser Riemann integrable. Y la razón es re simple. Fíjense bien de que cuando yo calculo para cualquier partición S de su suma inferior, para cualquier partición, para una partición cualquiera, esto es la suma, ¿cierto?, de los ínfimos para f de x para x entre xi menos 1 y xi multiplicado por xi menos xi menos 1. Y yo les pregunto, en cualquier intervalito que yo me dé, resulta que esta función siempre toma el valor 0. También siempre toma el valor 1, pero en particular siempre toma el valor 0, así que este ínfimo siempre va a ser igual a 0. Esto es siempre igual a 0. Y si ese ínfimo es siempre 0, bueno, significa que cuando yo lo multiplique por algo y lo sume, eso me va a dar 0. Sin importar la partición que yo me dé, tengo que la suma inferior vale 0. Por otro lado, ¿qué pasa con la suma superior? Bueno, cuando yo tomo la suma superior es esencialmente lo mismo, pero aquí con supremo. Y resulta que en cualquier intervalito que yo me dé, esta función toma el valor 1, así que el supremo es al menos 1. ¿Sí? Bueno, ahí uno trabaja un poquito y muestra que es exactamente 1 el supremo. Entonces, si este supremo vale siempre 1, de nuevo me queda que esto sale de la suma, y me queda una telescópica, que es, sabemos que nos da el valor final menos el inicial, o sea, esto va a dar 1. O sea, para cualquier partición, tengo que la suma inferior es 0 y la suma superior es 1. Entonces, cuando yo tome el supremo sobre las sumas inferiores, me va a dar 0. Así que la integral, por lo tanto, la integral inferior de f entre 0 y 1 es 0. Y al mismo tiempo, la integral superior de f entre 0 y 1 es 1. Y entonces, como la integral inferior y superior no coinciden, esta función no es integrable. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la clase? Hemos definido qué significa ser Riemann integrable. Vimos con el ejemplo anterior que es una familia no vacía, porque al menos las constantes están ahí. Y vemos con este ejemplo que es una familia que está estrictamente contenida entre todas las funciones. O sea, hay funciones que no son integrables, ¿sí? Pero en general van a ser funciones como la que está acá, que son funciones entre comillas raras, mal comportadas. ¿Ya? En general, las funciones continuas, que son las funciones con las que uno tiene más intuición y como más acercamiento desde la realidad física, vamos a ver la próxima clase que son integrables y eso ya nos da un tamaño bastante grande de funciones integrables. Bien, nos da una idea del tamaño del conjunto. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.